Entonces, visto que vamos ya muy justos de tiempo, así acabamos 3 y 10, como muy tarde, pues lo queríamos hacer también para el tiempo formato de los 60 segundos. Un poco, no 60 segundos, pero bueno, para ir directos al grano y a responder a las preguntas para que aprendamos todos de todos. Y entonces irán respondiendo cada uno de ellos pues la serie de preguntas. Primero van a presentar su ganadería para que os hagáis una idea de quiénes son y qué tienen en su casa. Y luego directamente a las preguntas, y después de que una vez hayan presentado o respondido a cada una de las 4 preguntas, pues abriremos el turno para que vosotros también, al final ellos son 4, pero estáis aquí un montón de entrenadores, pues que digáis también vuestras estrategias y al final nos aprendamos todos de todos, que es lo que se trata un poco el formato que comentaba Fernando de esta mesa redonda. Así que nada, pues por alusiones tenemos a José Antonio Santagonza de León, a Fernando Tejerina de Autillo de Campos de Palencia, a Manuel Barquín de Burgos y a Juan Pablo Llanas de Segovia. Y como no lo hemos sorteado, pues por las fotocopias, el primero que va a presentar su ganadería va a ser Juan Pablo de Fuente Pelayo de Segovia, y un poco pues que te sirva de presentación lo que tienes puesto ahí en el papel. A ver, buenas, yo soy Juan Pablo Llanar de Fuente Pelayo, Segovia. Mi explotación consta de 1.150 animales. Bueno, espera, voy a mirarlo por todo en orden. 1.150 animales, la mano de obra es familiar. Tenemos una asalariada, una contratada, vamos. El sistema de ordeño es medición electrónica. Y hacemos la estación artificial solamente a las que parto gemelar. Y a toda la reposición y los sementales que nos quedamos también para la explotación. Las parideras que tenemos al año son 4 parideras al año, que son en febrero, en mayo, en agosto y en noviembre. La mayor paridera la de febrero, porque es época favorable y cuando más ovejas se quedan preñadas. Y el porcentaje de animales a reposición es del 25%, pero bueno, puede variar un poco, siempre se suele más del 25%. Luego, porcentaje de animales para inseminar, pues el 25% y cada año vamos aumentando. Dependiendo de la cabaña que vamos teniendo, si subimos en animales, pues vamos variando. Y esa es mi explotación. Fernando, tu turno. Bueno, mi nombre es Fernando Tejerina, soy el veterinario responsable de ovino TG, HTG, para los miembros de ASAFE. Estamos situados en Palencia, en Autillo de Campos. El censo es el que figura en la hoja, unas 1.750 reproductoras. Es el censo ponderado anual del año. Estamos trabajando 8 personas, 4 de ellas familiares y 4 asalariados. El sistema de ordeño es una máquina de ordeño de Delaval, con sistema de medición electrónica, portales de identificación individual, puerta separadora y un programa informático para un control remoto diario. Tenemos 3 salas para lactancia artificial, todo lo retiramos a lactancia artificial, incluso el encalostrado se realiza en la sala de lactancia artificial. Tenemos, hasta ahora, estábamos haciendo un programa de 4 épocas de parto al año, y en el 2016 lo estamos preparando para empezar a hacer el sistema STAR con 5 parideras al año. El porcentaje de animales de reposición es un 33%, hay veces que un poco más, un poco menos, porque estamos haciendo bastante hincapié en la mejora genética. Llevamos desde el 2011 en ASAF y entonces es en los años que más estamos haciendo este desvieje productivo que nos hablaban antes. Y el porcentaje de animales en inseminación artificial, más o menos, bueno, este año estamos en un 30%, normalmente nos mantenemos ahí en esa línea, y nos han dicho que digamos un par de características que nos diferencian y tal. Pues en principio todo el sistema de alimentación es mediante cintas, con un carro informatizado para conocer la cantidad de alimento y hacer un análisis del coste de alimentación. Y sobre todo ahora estamos haciendo bastante hincapié en utilizar materias primas de la zona, hacer contratos con agricultores y utilizar materias primas de la zona. Pues el siguiente es Manuel Marquín de Burgos. Buenos días, soy Manuel de Burgos, Quincoces de Yusu. Está al norte de Burgos, sur de Bilbao. Nuestro censo es de 700 ovejas mayores. Cuando tenemos una oveja mayor, a partir del 1 de enero, empezamos el año con 700 ovejas. Luego vamos quitando ovejas a medida que va pasando el año. La mano de obra somos 2 hermanos, una hermana y yo, y tenemos un obrero fijo todo el año y un trabajador durante 6 meses. El sistema de ordeño es una masa de ordeño de 2x16, de 32 puntos, con medición electrónica y retirada automática, y va con un programa informático. Hacemos toda la estancia artificial. Las parideras es una en febrero y marzo grande, donde se ponen todas las ovejas a parir,
y luego las ovejas que no nos gustan porque tienen ubres feas, porque van a ser viejas o porque no van a aguantar la siguiente lactación del año siguiente, las ponemos a parir ahora en noviembre, que después que paren las solemos quitar todas para la venta. Hacemos una reposición de un 25%, más o menos, y el porcentaje de animales de inseminación artificial es de 250. Nos pasamos, pues dice que un 20%, nosotros hacemos más para ver si intentamos mejorar algo más. Y algo a destacar es que la ordeñadora solamente ordeña una persona sola, generalmente. Ordeña una persona, al que le toca ordeñar tiene que ir a ordeñar, tarda 3 horas, no llega a 3 horas, por ordeñar 650 ovejas en campaña, y los demás pues están en otras labores del campo. Muchas gracias, Manuel. Y ya por último, José Antonio de León, tu turno. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es José Antonio Santamarta, de Ganadería en Santa Gonza. Me cambiaron el apellido por la ganadería. Bueno, nuestra explotación tiene un censo a día de ayer a las 9 de la noche de 628 animales, y no se ha dado ninguna de baja hoy. Una mano de obra de 3 personas, una de ellas contratada. El sistema de ordeño son 40 plazas, 20 puntos de ordeño de línea media, con medición electrónica y sistema de gestión de Laval. Hacemos lactancia artificial completa. Vamos a 4 parideras al año, de las cuales pues vienen siendo febrero-marzo el mayor número de animales que paren, luego abril-mayo, en agosto y en noviembre. Varían un poco los porcentajes, pues como en todo, ¿no? Dependiendo un poco del año. El porcentaje de reposición este año es superior, pues es de un 38%, porque, bueno, por el crecimiento de la granja, pero viene siendo una media, venimos teniendo una media de un 25% de reposición. Inseminamos como pues en torno a entre el 30% normalmente, ¿no? Todos los años una media del 30% de animales, tanto adultas como corderas. Y este año vamos a subir un poquito más. Este año hemos inseminado 150 ovejas adultas y vamos a inseminar el día 19 y 20 de noviembre 150 corderas, que luego hablaremos de ello un poco de las corderas, de las cuales 100 serán intrauterinas y 50 serán una inseminación cervical. Este año nos iremos a una inseminación de en torno del 47%. Pues muchas gracias. No sé si tenéis para abrir el primer turno de preguntas rápido de estas preguntas generales o pasamos a la primera pregunta. Pues la primera pregunta que les hacíamos, pues un poco al hilo también de lo que ha presentado Ángel, es ¿qué indicadores productivos manejáis en vuestras explotaciones para la gestión? Como ejemplo, por lo que ha comentado Ángel, partos por oveja y año, trabajadores por oveja y año, eficiencia horas oveja y año, litros oveja y año u otros que tengáis. Un poco explicad cuáles usáis y por qué motivos, o si usáis varios, un poco pues la preferencia en la gestión de vuestra granja. Hombre, pues se utilizan todos, un poco parte de todos. Tanto partos por oveja y año, porque claro, tienes que intentar sacar el mayor rendimiento del ganado para que no se quede poco improductiva, sacar el mayor porcentaje. Y trabajadores año, litros por oveja y año también, pues tienes que partir de una base para luego intentar mejorar sobre esa base. Que cada año ir subiendo, porque no te puedes basar en animales que den poco, tienes que ir siempre para buscar una rentabilidad y no tener pues una rentabilidad baja. Y vamos, todos tienen un peso importante en los indicadores productivos que manejábamos, por lo menos en mi explotación. Un poco para centrar el tema también para los 4. Por ejemplo, en el primero, ¿en qué partos por oveja año estás en tu explotación? Pues estamos en 1,2, por ahí, sobre esa base vamos. Porque las que tenemos los partos en febrero, pues buscando baremo, pues luego las insemino para parir en noviembre. Y sobre ese porcentaje. Pues muchas gracias, Juan Pablo. Fernando, tu turno. Bueno, como ha dicho mi compañero, todos los indicadores son totalmente imprescindibles a la hora de valorar la rentabilidad de una explotación. Yo siempre, y quiero, a lo mejor no me voy a meter tanto en los indicadores, quiero que quede una cosa muy clara. No es lo mismo producir más que ser más rentable. Es decir, que a la hora de valorar los indicadores sí tenemos que tener en cuenta la producción, pero tenemos que tener en cuenta que nuestra explotación sea rentable y sobre todo sostenible en el tiempo. Entonces, a la hora de valorar esos dos aspectos es muy importante tanto los partos oveja y año, por decir el dato, nosotros estamos en torno al 1,29, datos del año 2015,
Pero también, aparte del intervalo entre partos, litros por oveja, también son muy importantes los corderos que se venden por hembra el año. Entonces hay que analizar también causas de mortalidad, de morbilidad en la explotación. También hay que tener en cuenta cuántos animales están muriendo en la época de parto, cuánto estamos desviejando. Todos esos indicadores nos hacen una idea general de dónde estamos, qué tenemos que cambiar, tanto en el punto de vista productivo, reproductivo y sanitario de la explotación. Perfecto, Fernando. Pues Manuel. Nosotros, nuestros indicadores de la granja es un parto al año, porque como Ángel antes ha dicho que había que hacer más partos al año, más parideras, vivimos en una zona de montaña donde en los inviernos son muy húmedos, nieva mucho, hace mucho frío y entonces la estacionalidad, creo que las ovejas es bastante importante. Si hacemos parideras en noviembre fuertes, de ovejas buenas, por climas, por humedad y por cosas de esas, se nos secan. Que eso Ángel no lo ha tenido en cuenta y nosotros sí lo tenemos que tener en cuenta porque estamos día a día en la cuadra y sabemos cada uno en su zona lo que tiene que tener. Trabajadores por oveja de año, pues intentamos trabajar lo menos posible y cuanto menos trabajadores tengamos en la granja, mejor. No nos queremos complicar la vida y ese indicador lo tenemos muy claro, el no trabajar. Litros por oveja de año, queremos pasar de 320.000 litros de leche anuales, con eso ya nos conformamos. Y otros aspectos, otros indicadores, pues más o menos miramos un poco todo, pero sin más importancia. Pues muchas gracias. Sencillo, claro y con palabras claras. Pues Antonio. Bueno, pues como indicador los indicadores productivos que manejamos básicamente es uno, que son los euros. Se puede traducir en muchas variables y lógicamente la única es litros por oveja de año. Ahí entrarían ya todas las variables más, desviejar, reposner, inseminar, bueno, alimentar, bueno, pero en fin y al cabo lo que nosotros nos basamos es en litros por oveja y año. No en partos, bueno, corderos a todo ayuda, la venta de animales, pero bueno, básicamente son añadidos que vienen a pues esa primera opción que es los litros por oveja y año. Nosotros, bueno, pues contestando a todas las preguntas, en el 2014 tuvimos 793 partos con una media de ovejas de 611 animales adultos de más de un año, es decir, 1,29 partos por oveja y año. Tuvimos una producción en el año 2014 vendidos a la industria de 348.742 litros de leche por oveja adulta presente, con una media de 395,91 ovejas en ordeño, según los controles lecheros. Me parece que me he saltado algo. No, está bien. Sí, eso da unos 570,77 litros por oveja presente. Sí. Se obtuvieron 1.282 crías nacidas, de las que 52 fueron fetos en los que se incluyen abortos o nacidos en el momento del parto, y 15 corderos que murieron después del parto. En total salieron adelante, se vendieron un total de 1.215 animales, de los que 182 fueron propia reposición, 114 en la paridera de febrero y 68 en la paridera de mayo, con lo cual quedó una reposición del 29,80%, sementales incluidos. Y el resto se fueron como animales de venta matadero, lo que supone una prolificidad de 1,62 corderos por oveja y año. Perfecto, pues además con números queda todo muy claro, José Antonio. ¿Tenéis alguna pregunta para los cuatro ponentes o algo que añadir, algún parámetro de alguien de vosotros que utilicéis a mayores de estos cuatro que hemos planteado? Nada, no tenéis hambre. Pues venga, pasamos a la segunda pregunta. Basada sobre todo pues, en las pérdidas invisibles que ha comentado Ángel, el efecto psicológico de las 12 pesetas o las 14 pesetas del estrato que es las pérdidas invisibles. Entonces, sobre todo centrar los dos más importantes, la edad al primer parto de las corderas y el periodo seco y el intervalo entre partos, de lo que llama Ángel la cubrición por salto oral o por el calendario por producción. ¿Cuáles tenéis en tu granja? ¿Cómo lo gestionáis? ¿Y cómo creéis que debería hacerse? Porque además, pues no sé si ha sido vuestra elección por parte de Fernando de la asociación, tenéis todos medición digital. O sea, que a ver un poco lo que aportáis también vosotros, que tenéis pues un hilo conductor común. Pues adelante, Juan Pablo.
Bueno, yo en mi explotación tengo... Las corderas me paren con 15 meses, porque yo creo que es la edad óptima, porque luego cuando se las coge la primera lactación, se las analiza, las que paren con menos de 15 meses tienen una lactación más pobre que las que paren ya con 15 meses y las veo que están más preparadas para el momento del parto. Tanto del parto como para hacer una lactación óptima y sea aceptable. Eso en la edad del primer parto de corderas. El intervalo entre partos y periodo seco, pues la oveja cuando la cubro, pues luego la dejo 2 meses, de 2 a 3 meses en periodo seco, pero vamos, que está estando cubierta. Si no está cubierta la oveja, pues ovejas que dan poca leche, pues se las hormona para intentar sacarlas el mayor porcentaje de partos para que no esté en una edad improductiva y estén en carga en la explotación. Y la gestión de cubrición por el calendario, por producción, pues sí, pues el calendario acorde de las parideras que tenemos al año, las 4 parideras al año. Pero, por ejemplo, las que paren en febrero, como comentabas, las que paren en febrero, ¿las cubres sistemáticamente todas juntas en abril? Las insemino para noviembre. Toda la que es buena la insemino para noviembre y cojo ahí. Y las que hay ovejas que, por ejemplo, las dejo... La que pare en febrero, pues la cubro para noviembre, ¿no? Y las otras, pues según luego vayan, dependiendo de la paridera que haya tenido antes, pues las echo los machos, pero las que me han parido antes las tengo apartadas en lotes, dependiendo de en alimentación, en lotes de alimentación, y dependiendo de las que les toque, pues las cubro. ¿Tú tienes en cuenta la producción? Que hay algunas que igual, si hombre, como las hablaba más productoras como hablaba Ángel antes, las tengo por lotes de partos. Pero también puede ser que haya ovejas que den mucho en ese lote de partos, pero lleven ya muchos meses, que hayan parido durante muchos meses y se las cubra. Y sea contraproducente. Eso habría que analizarlo. Pues, ánimo. Fernando. Bueno, yo voy a contar un poquitín lo que hacemos en HTG. En cuanto a la edad al primer parto de las corderas, más o menos cubrimos con unos 9 meses de edad de la cordera. Varía también en función de en qué época de parto quieras meter la cordera. Entonces, en cubriciones en estación favorable, todo hacemos monta natural. La que sale negativa ponemos esponja y si vuelve a salir negativa, automáticamente va a desvieje. En cuanto a cubriciones en estación desfavorable, utilizamos tratamientos hormonales para asegurarnos el primer cero. En cuanto al intervalo entre partos y periodo seco, con datos del 2014, el intervalo entre partos en la explotación es de 283 días, con más o menos unos 200 días de media de lactación y ahora mismo tenemos 85 días de media de periodo seco. El objetivo principal que se plantea es, por lo menos en la explotación, es al menos tener 60 días los animales en periodo seco, gestantes, pero en periodo seco. Y a partir de ahí lo que pasa es que se van sumando los días en los que se produce el parto del animal. Si se produce el día 1, son 60 días de seca. Si se produce el día 25, el día 30, ahí es donde vamos a los 80-85 días que tenemos de media. ¿Cómo hacemos los lotes de cubriciones? En el momento que nos pare un lote de animales, automáticamente, por medición electrónica, lo que hacemos es 2 lotes de manejo. Lote de alta, lote de baja. ¿Por qué hacemos esto? Porque el lote de baja lo que vamos a hacer es adelantar su época de cubrición. Animales que están por la cantidad que nosotros establecemos, por debajo de ella, lo que hacemos es les dejamos en ese lote y se cubren con los animales que estaban de alta de la paridera anterior. Animales que están en niveles productivos muy altos, lo que hacemos es les mantenemos en ese lote de alta y les cubrimos en la siguiente época productora que les corresponda. Entonces, así tenemos animales que nos paren incluso 2 veces al año, animales poco productores, y tenemos otros animales que nos van a un parto año. Y ese más o menos es el manejo que tenemos en cuanto. Siempre y cuando subimos y bajamos el valor de producción de leche en el momento de cubrición en función del objetivo de partos que nos marcamos. Si nos marcamos que tenemos que tener un objetivo de partos en Navidad de 400 partos, pues los litros que está dando ese animal suben o bajan en función de las fertilidades esperadas. Eso es un dato que cada explotación tiene que analizar por lo que hacíamos antes. Entonces, tienes que establecer con qué cantidad de leche secarías ese animal, ¿sabes?
porque ya no te es rentable. Entonces, como supuestamente tiene que estar 2 meses en gestación, nosotros metiendo animales más o menos siempre de unas cantidades de producción determinadas, hemos valorado que los animales que están, siempre hay confusiones, pero los animales que están siempre por encima de 2 litros aguantan otra cubrición diferente. Todos los animales que están por debajo de 2 litros, esos animales hay que cubrirles, siempre y cuando teniendo en cuenta los días desde el parto. Pero claro, en los días desde el parto cubrimos desde ovejas que llevan 120 días, ovejas que llevan 150, incluso ovejas que llevan 60 días. Si no las hemos quitado por algún motivo, a los 60 días, si hay época de parto, se mete a cubrir. Muchas gracias, Fernando. Manuel, tu turno. A ver, nosotros las corderas las criamos con todo el mimo y con todo el cariño del mundo para que nos paren a los 13 meses, porque nos cree que es una edad óptima para que paren las corderas. Creemos que dan más leche si paran los 13 meses, si se retrasa el parto nos dan menos leche, porque si paran en marzo, la zona nuestra viene la primavera fresquita y bien, si viene el verano ya la oveja da menos leche. Y lo que decía antes Mantecón, que si retrasas el parto de las corderas 8 euros, pues sí, lo puedes retrasar, pero el 60% de las corderas creo que para nada más soltar los machos. Cuando uno cree que las corderas tienen que parir los 13 meses, el 60% de las corderas paren ese mes. Serán 8 euros del 40% de las corderas restantes. Digo yo, más o menos. Es lo que yo tengo entendido. En intervalo entre partos, el periodo seco mínimo son 80 días, lo que dejamos nosotros. Le damos a las ovejas 15 días de vacaciones y luego a los 15 días de vacaciones ya empiezan el periodo de preparto, que lo damos de 60 días. Empezamos a subir el pienso poco a poco, empezar a meter algún ensilado y algún forraje más o menos bueno para empezar a hacer el preparto que sea un poco más porque dicen los técnicos que el preparto hay gente que hace un mes, 45 días, a nosotros nos parece poco, nos metemos algo de más. Y la gestión de cubrición lo hacemos por calendario, por santoral, por la zona nuestra donde estamos, en zona de montaña. Y siempre tenemos, y si una oveja, cuando ponen las ovejas todas en febrero, pues hacemos un lote y a todas las ovejas comen lo mismo. Entonces, cuando una oveja no da la leche que nosotros queremos correspondiente, que no nos da producción, esa oveja automáticamente va al matadero. Allí no pinta ni sombra. Porque claro, si una oveja no nos da dinero para en febrero y no nos da dinero, aunque la hagas para otra vez en noviembre, tampoco te va a dejar dinero. Otra cosa, que sean ovejas que han sido buenas o que tengan ubres feas que dan leche, pues bueno, pues esas las ponemos a parir a noviembre, pues por hacer una parida en noviembre para no perder, para no secar las ovejas, pero más o menos es lo que hacemos. Perfecto. José Antonio, ya por último. Bueno, pues hombre, antes de hablar un poco de las pérdidas de explotación, yo creo que todo el mundo, bueno, sabemos que perdemos dinero, que tenemos fugas de dinero, pero tenemos que adoptar o tener la manera, porque hombre, no es saber cómo perdemos dinero de una manera empírica, ¿no? Hay que medirlo, hay que cuantificarlo y saber un poco. Yo antes, para que sirva un poco de ejemplo, antes de poner medición en sala, un numerito rojo que sale encima de nuestras cabezas mientras ordeñamos, adoptamos la decisión de poner un sistema de gestión y una puerta separadora. Mucho antes de la medición electrónica. Hacíamos control mensual, pero yo quería tener una herramienta donde meter todos esos datos, verlos y poder adoptar decisiones. Es decir, ver qué animales son improductivos, qué animales están muchos más días abiertos, que son los periodos secos, y adoptar las decisiones. Y es un poco, eso se enlaza con la tercera pregunta, pero bueno, ya esto. Desde el punto de vista, respondiendo directamente, vamos a ver, nosotros damos más importancia a la edad, al primer parto y al intervalo entre partos y la duración del periodo seco. Doy importancia a la edad del primer parto y a la duración. El intervalo entre partos no es tan importante, mientras ese intervalo de tiempo esté puenteado con una producción óptima de leche desde el punto de vista, lógicamente, de la rentabilidad. La producción óptima es un poco subjetivo y podemos estar discutiendo hasta mañana cuándo cubrir o no animales adultos. Si por tiempo o por tiempo desde el parto o por producción. Yo combino un poco de los dos. Optamos por cubrir, evidentemente, mínimo a los 90 días desde el parto. Si el animal a los 90 días, o aproximadamente, ¿no? A partir de los 90 días no alcanza la producción que esperábamos, pues hay que adoptar la decisión. O lo vendemos o lo cubrimos. Si optamos por hacer una cubrición,
pues hay que completar el lote, no vamos a hacer una cubrición para hacer las 4 que nos planteamos al año con 20-30 animales. Bueno, pues hay que cubrir ese lote de cubrición con otros animales que hay que escoger de entre pues, varias variables, ¿no? Puede ser pues, desde la edad del parto, producción, pues muchos motivos. Lo que siempre nos interesa son lactaciones largas, es decir, lactaciones de más de 240, incluso 250 días, y a los animales altamente productivos llevarlos únicamente un parto al año, que vendrá siendo aproximadamente mes de febrero paridera, mes de cubrición, septiembre, octubre, dependiendo un poco cada año. Y luego me gustaría un poco, también enlazado con la pregunta, un poco hablar de la experiencia de las corderas, que me parece que se preguntaba un poco del tema de las corderas, primera edad al primer parto y más. El ejemplo de la reposición del año 2014, que fueron las que entraron en primer parto en este año 2015. En el año 2014 se cubrieron los animales. El 1 de noviembre del 2014 pusimos a cubrir a todos los animales, de las cuales 105 eran nacidas de febrero, es decir, tenían en torno a los 7 meses y poco, y 68 corderas nacidas en el mes de abril. Es decir, ya teníamos pues 9 meses o 9 meses y poco también, ¿no? Bien. A la hora de hacer, antes, es decir, tuvimos un problema, el año pasado tuvimos un problema por una intoxicación de cobre en corderas, hubo una serie de bajas, de los cuales 9 animales de toda la reposición no llegaron a la cubrición. En el momento de hacer la ecografía, salieron positivos de los 180 animales, me parece que son, no, 100, ¿dónde tengo? 100, sí, unos 171 animales, salieron positivos 136 en ecografía, de los cuales casi el 100% de las positivas eran animales con 8 meses a la cubrición, 7 meses y pico, 8 meses. Y solamente 36, es decir, un 53% eran corderas nacidas en el mes de abril, es decir, las habíamos llevado a la cubrición con 9 meses, un poco más largo. Llegó el momento del preparto y de las 100 ovejas, 100 corderas, de las que habían nacido en febrero, había habido una reabsorción de fetos. No había habido abortos. Se dio la circunstancia, las corderas estaban gestando, estaban en preparto, pero veíamos que no había ubres, no ovulaban. Hicimos una ecografía y ahí no había absolutamente nada. Hubo una reabsorción de fetos. Con lo cual llegaron a parir, del total de la reposición del año 14, 117 animales es decir, el 68,4% llegaron en primer parto, ¿no? en primer turno. En el mes de agosto de este año han parido 13 y ahora en el mes de noviembre parirán 13 más. Ha habido un total de bajas que se sumaron a las 9 primeras de 19 más, casi un total de 28 bajas, es decir, un 16,3% de los animales se fueron. Y de los cuales 18 fueron muertes y 8 fueron desviajes por distintos motivos, pues por primer parto, pues, defectos. Un auténtico desastre. Bueno, es un año puntual. Desastre. Bueno, pues para pasar ya a la tercera pregunta, yo simplemente animaros, desde ya que tenéis vosotros gestión electrónica en la sala de Reño, pues o bien con el Gestimil que ha presentado Chema, o bien con nuestro programa G10 que se alimentan de las curvas de lactación de Ángel, los dos programas, pues yo creo que es un poco el futuro del ovino leche, pues aprovechando ya las puertas separadoras, toda la medición digital, pues con el primer control lechero, incluso con el segundo, poder predecir cuándo tenemos que cubrir esa oveja, va a ser un poco, parece a veces que hablamos de revolución, pero la gente ya que lo estáis haciendo o que lo está haciendo en el campo, pues se mejoran muchísimo los parámetros improductivos, o sea que animaros y cuando lo queráis probar, pues a vuestra disposición. Y la tercera pregunta, que ya habéis avanzado un poquito, de todos estos parámetros que hemos hablado y la correcta toma de decisiones de ellos y cómo gestionarlos, si tenéis medido en la rentabilidad final qué peso tiene sin contar la subvención, es decir, ya tenemos que irnos preparando de que si desaparecen las subvenciones, pues como empresarios que somos, ¿qué peso tiene esta gestión y cómo se debería implementar nuestros parámetros? Tres, ¿no? Entonces, sí.
Hombre, hacer una buena gestión es la base fundamental de que una explotación marche bien, eso indiscutiblemente. ¿Y cómo crees que debería implantarse? Pues eso a término ganadero, con la genética, con el manejo, bueno, en la alimentación, que es una del porcentaje que más se lleva, genética y alimentación, y un buen manejo de lotes, tanto de alta como de baja como de media. Yo creo que así es como debería de implantarse. Fernando. Bueno, yo es que la parte de la gestión realmente es a mí la que más me gusta. Entonces, yo el peso de la gestión, para mí la gestión es incuestionable y es necesaria. O sea, necesitamos conocer en cada momento dónde está la explotación. Si no sabemos dónde está la explotación, no podemos marcar nuestras líneas de futuro. Entonces, debemos de incorporar a nuestro sistema de producción todas aquellas herramientas informáticas que nos permitan analizar esos datos y que nos den una visión sencilla de cómo está la explotación y cómo podemos actuar para corregir aquellas desviaciones que nos puedan provocar pérdidas en la explotación. Yo empecé cogiendo datos con mis padres de ecografías positivas y negativas. Mi madre y mi padre siempre me lo han metido en la cabeza que hay que coger datos y analizarlos. Pasé a utilizar el programa de Delaval. En el programa de Delaval daban muchos datos, pero me faltaba hacer una gestión integral con los datos económicos. Empecé a hacerlo con tablas Excel. Problema, la complejidad. ¿Cómo se enseña eso al resto de la gente? Me puse en contacto con Jorge a través de MSD y me presentaron el programa G10 de gestión integral, que es un programa que desde mi punto de vista es una forma sencilla de meter datos y que te muestre una fotografía de tu explotación en un momento determinado y te indique o te oriente hacia dónde tienes que encaminar tus objetivos de futuro. Sí que es verdad que yo siempre les digo que el trabajo de gestión integral es de los ganaderos, de los técnicos, pero también es de ellos que no se queden parados en su programa de gestión. Y ese es el peso que tiene que tener. Las subvenciones, yo siempre, la política en la empresa es que la subvención no rige como ingreso. La subvención, todo lo que nos dan de subvención, por política interna, va destinada a inversión. Después se destina más dinero a inversión, pero la subvención es una partida que no contabilizamos porque no se puede contar con ella en un futuro. Gracias, Fernando. Manuel. Para nosotros la gestión es trabajar poco y ganar mucho dinero. No queremos más cuestión que esa. La única gestión que existe es esa. Entonces... Es buena filosofía, ¿eh? Yo creo que todos aspiramos a ello. Controlamos mucho la alimentación, que sea muy barata. Intentamos sacar el máximo litros de leche con las ovejas mejores que tenemos. Las malas las eliminamos. No tenemos más gestión que esa. La subvención y la venta de genética no la contamos con ingreso. Si vendemos corderas de genética, contamos el valor que tendrían las corderas de carne, no como genética. Y la subvención nunca la hemos contado. Y gestionar, pues sí que gestionamos todo, por los gastos, los ingresos, pero sin más, no hay más que gestionar, creo yo. Y por ejemplo la pregunta, con lo que ha presentado Ángel, ¿te vas motivado a ir para casa para intentar dar un paso más y...? Yo creo que lo que está haciendo Ángel ya lo estoy haciendo yo, más o menos. Lo que ha dicho él. Él no tiene ovejas y lo ha hecho en punto teórico. Yo tengo ovejas y más o menos creo que lo estoy haciendo. Controlo los periodos secos, controlo que las corderas paran y que no haya ningún jubilado en la cuadra. Buena apreciación, me ha gustado lo del jubilado. Y ya José Antonio, para acabar, la pregunta 3. Yo creo que ya la contesté un poco, ¿no?, en la anterior pregunta, pero evidentemente creo que la gestión para todos los que aquí estamos es evidentemente que es fundamental. Lo que pasa que yo creo que hay tantos sistemas de gestión como ganaderos estamos. Entonces, aquel que use el programa que más se le ajusta. No son los mismos a la hora de sí, es muy bonito todo, trabajar con lotes de producción, pero trabajar con lotes supone un espacio, supone mover animales, supone estar cambiando, entonces, oye, pues no siempre es. Pero evidentemente la gestión hay que hacerla. Para poder gestionar hay que tener la información y hay que saber verla, leerla y adoptar decisiones. Pues perfecto. Muchas gracias. Ya para finalizar la última pregunta, ¿creéis posible hacer una mejora productiva sostenible sin hacer gestión integral? Porque además yo creo que los ganaderos que estáis en ASAFE y en otras asociaciones sois los que tenéis y manejáis más datos de todos. Entonces, ¿creéis posible esta mejora sin hacer gestión integral? ¿O cómo habéis avanzado también vuestra experiencia de cómo hacéis gestión o cómo gestionabais antes de entrar a la asociación, el antes y el después, ¿no?
cómo os ha ayudado también. Un poco. Por medio de la asociación se disponen de más datos, tanto de valores genéticos, fiabilidades, índices de pedigrí en hembras, y todos esos datos te ayudan a tomar decisiones a la hora de ir subiendo, escalonando tu ganadería. Porque sin tener esos datos, no puedes, tú por ti mismo no puedes tener una evolución sin disponer de los datos que ahora mismo, hoy por hoy, se pueden dar. ¿Y el paso, te costó hacer el paso de no hacer gestión o hacer gestión? Hombre, todo cuesta, pero si con los años vas viendo que vas mejorando, que todo el esfuerzo que vas haciendo lo vas sacando, por datos y por números, pues nada cuesta. Todo es cuestión de ponerse. Fernando, tú no, que yo creo que... A ver, yo creo que... ¿Crees que es posible una mejora productiva sin hacer gestión? Yo creo que sí. Yo creo que sin hacer gestión, entrando en la asociación o sin entrar en la asociación, cualquiera, entre comillas, puede mejorar productivamente. Ahora, que esa mejora productiva se traduzca en una mayor rentabilidad de la explotación, ahí es donde creo que debe de entrar la gestión integral. Podemos mejorar en producción, puedo dar 500 litros por oveja al año, pero mi gestión sea tan nula que estoy perdiendo dinero al año. En cambio, puedo tener una explotación de 250 litros por oveja y año, pero que mi gestión integral en la explotación me permita obtener una rentabilidad bastante positiva. Entonces, ¿crees? Creo que sí, pero creo que no se valoraría lo que es una previsión de la explotación a futuro. ¿Qué te permite ASAF? ASAF lo que te permite es tener una serie de herramientas, como siempre digo, ASAF te da herramientas que te permiten mejorar productivamente la explotación, porque te da bastantes datos y entonces esos datos analizados, haciendo gestión, te permiten hacer una mejora productiva y de rentabilidad de la explotación. Esa es la opinión que tengo. Perfecto. Manuel. ¿Se puede mejorar productivamente sin hacer gestión integral? Yo creo que no. Nosotros las ovejas las tenemos gestionadas, las miramos una por una, miramos los padres, los madres, los abuelos, miramos todo desde que paren hasta las que las cubrimos. Y lo tenemos que hacer una vez a la semana mínimo. Se miran todas, una por una, las buenas, las malas, regulares, todas. Posibles candidatas a inseminación, posibles candidatas a criar corderas de ellas, todo eso. Y hay que hacer una gestión integral entera de todo, de gastos, de ingresos, de ovejas presentes en el rebaño, de épocas de cubrición, de todo. Sin hacer gestión integral, pues no se puede mejorar. Yo creo que no. Ni ASAD ni nada. Tiene que mejorar cada uno en su casa, pero por cuenta de ASAD no creo que mejores. Pues Antonio. Pues hombre, yo no entiendo, tampoco entiendo muy bien la pregunta. ¿Gestión integral en qué sentido? ¿Usar alguna herramienta que te permita meter todo en una coctelera y sacar algo? Yo creo que aquí todos gestionamos, no solo los que dan teclas, le damos a la tecla de los ordenadores. Sobre todo gestión integral vosotros, como os comentaba antes, que sois entrenadores de vuestro equipo de fútbol del rebaño, al final está claro que tienes que tener un buen portero, una buena defensa, una buena, que es un poco lo que hemos tocado hoy. Al final, yo creo que la genética sin una buena alimentación nunca se va a ver. Si no tienes una buena sanidad... Gestionar es tomar decisiones, y aquí todos tomamos decisiones, unas un poco más complejas que otras, o más, digamos, más flexibles, ¿no?, entre comillas, que otros, pero bueno, todos gestionamos de una u otra manera. Sí. Si no tomas decisiones, no mejoras, evidentemente. Sí, siempre, un poco lo que siempre nos dice Ángel en sus charlas, que al final todos venimos haciendo gestión toda la vida, porque al final estás tomando decisiones día a día, desde que compras un camión de pienso, hasta qué cordera dejas, hasta qué oveja inseminas. Pero claro, de hacerla con datos, lo que contaba antes Fernando, de hacerlo con datos al no hacerlo con datos, es un poco de ver el conjunto integral de la explotación, porque muchas veces pues ahí está también los técnicos que pasamos por la de fiabilidad de la gestión, claro, de la selección genética. Pues hablamos de gestión integral, porque claro, también claro. Por las explotaciones pasamos muchos técnicos y el de reproducción te recalca en reproducción, los de alimentación, los de sanidad en sanidad, CBT en la DS, pero al final tú como entrenador tienes que, con tu asesor de cabecera, pues hacer un poco gestión integral, que es de lo que se trata, de que al final hay que ver la explotación como en un conjunto. Yo muchas veces, lo hablábamos cuando he trabajado yo en Anche, que de poco nos servía inseminar si luego se nos morían de diarrea las correas de inseminación. Todo el trabajo, si no haces una gestión integral, podrás haberte currado mucho el lote de inseminación, haber hecho todo perfecto, pero luego se te mueren las corderas y Juan José Igeles dice, ¿de qué me sirve? Y era un poco también para la última pregunta que me hacía Fernando ahora también, que se nos ha olvidado poner,
supongo que contaréis al resto qué criterios seguís para escoger vuestras corderas de reposición y cómo escogéis los lotes de inseminación también. Es un poco, pues visto que pasáis del 25% de inseminación, algunos estáis casi llegando al 50% del rebaño para inseminación, ¿cómo hacéis esa elección, ¿no? Para que contéis un poco vuestros criterios individuales en vuestro rebaño, de cómo hacer también la mejora genética. Yo lo de las corderas de reposición, de inseminación, pues suelo coger ganado imprescindiblemente joven, que tengan como mucho 3 partos, y suelo buscarlas, las que me han parido, por ejemplo, en febrero, pues las busco en marzo, que sé que tengo ese lote todo ahí concentrado en el ordeño. Las busco, hago un lote por valor genético, miro a los padres, las madres de los padres, todo, y las producciones de ellas también busco que sean estables, ganado con producciones estables. Pues una estabilidad que no tenga una lactación que dé mucho y otra que dé poco. O sea, ganado estable, que es el que interesa. Y ahí busco un tanto por ciento, pues insemino 50-50, y luego también las selecciono, unas para macho mejorante y las otras para macho en prueba, y las otras que son malas, porque siempre pongo más esponjas, pues acaso alguna dosis de más, o alguna sale sucia, o alguna se pierde, alguna cosa. Pues hago por lotes. Entonces pongo unos números y así cuando vienen los machos, primero les miro los machos para que no tengan que no tengan consanguinidad, que no sean padres de alguna cordera que ya tenga, que vaya a inseminar, y les distribuyo a las de mejorante su mejorante, a las de prueba su prueba, viendo también cada una en sangre que no tenga ningún alelo que corresponda con ella, con el macho que la voy a inseminar. Y así es como lo voy parto, cuando paren pues ya voy dejando las hembras y ya pues lo voy viendo y lo voy apuntando. ¿Y las corderas? ¿Qué criterios sigues para la reposición? La reposición de esas corderas, pues de esas ovejas que insemino, pues con los valores genéticos y con las producciones, pues voy mirando. Y luego, claro, miro también morfología de la oveja, los hicos, todo. Vamos, no se puede tener una oveja que dé 1.500 litros, tenga una morfología de un 8, eso es un Ferrari, como decís. Solo dejas... Entonces tienes que complementarte una serie de baremos. Si hay una de 850 litros y una de 900 litros, pues si la de 850 litros tiene un ICO de un 7 y un 5 y la otra tiene de un 4 y un 3, pues te compensa más, porque como pagan por cantidad, también pagan por calidad. Entonces te compensa más dejar la de 850 litros el macho que la de 900 mismamente. Porque vas a cantidad, pero vas a calidad. Es genética rentable. A ver. Pero luego, un poco también para la pregunta, ¿solo dejas corderas de reposición, o sea, de inseminación? No, también dejo de las otras. ¿Y desde monta natural qué criterios sigues? Pues monta natural, pues siempre se ha ganado, porque claro, de inseminación se queda el 50%. Entonces luego lo que sale a retorno, pues me miro yo los machos también, que tengo que echar los machos mejores, les tengo para el retorno y para las que tengo en el ordeño, que son las que más dan. Entonces y los otros machos se les echo a ovejas pues que tengo en el secado. Y esas ovejas luego pues tiro de libreta y miro también todos los criterios, tanto como todo, y las voy dejando. Perfecto. Fernando, gracias. Juan Antonio. Juan Pablo. Bueno, en cuanto a la inseminación, este es el quid de la cuestión. ¿A quién inseminamos? Eso es el objetivo. Entonces, yo lo voy a separar en 2 lotes, porque a mí me encanta inseminar corderas. Entonces, el lote de las ovejas. El lote de las ovejas siempre del lote que os había hablado de alta producción, que van a un cuarto año, independientemente que hayan parido en febrero, en abril, en agosto o en noviembre, ese lote de alta, de ese lote de alta que ha quedado, se escogen siempre a las mejores animales. Normalmente, por dinámica de trabajo, normalmente hacemos 2 lotes de 125 animales con esponja para inseminar 100 animales, para tener posibilidad de hacer descartes a la hora de inseminar ovejas sucias, ovejas que ha perdido esponja, etcétera, etcétera. ¿Qué analizamos para elegir esas ovejas? Pues aquí he apuntado algunos datos que se miran, pero que después realmente creo que todos miramos más. He apuntado el valor genético, la morfología de la ubre. Sobre todo, la morfología de la ubre para mí es fundamental a la hora de dejar un macho en la explotación. La edad que tiene la oveja. La facilidad de ordeño. Facilidad de ordeño yo creo que lo voy a repetir 37 veces. ¿Por qué? Porque en nuestra explotación no se repasan animales, ni se da masaje. Entonces el animal se pone en pezonera y tiene que dar toda la leche en la pezonera. Que tengan siempre un nivel similar de producción,
porque claro, como la producción está acoplada al nivel de alimentación, no podemos elegir un animal que tenga mucho valor genético, pero que en ese momento esté dando 1 litro, y otro animal que tenga mucho valor genético y esté dando 3 litros, porque uno se me va a engordar y el otro se me va a quedar corto de alimentación. Y también tengo muy en cuenta el genotipado del animal, sobre todo a la hora de hacer los cruces y sobre todo para obtener machos. Intentar siempre que los machos supuestos que yo voy a dejar sean R1, R2 o como mucho R3. Después en las corderas a mí me gusta, aunque da mucho trabajo hacer la inseminación porque hay que desvirgarlas, porque yo sí que he hecho, en experiencia que he tenido sin desvirgar y desvirgando, sí que he notado variaciones de la fertilidad, dan más trabajo. Pero después a la hora de inseminar también se insemina mejor porque pesan menos. Entonces yo las corderas me gusta porque yo siempre he dicho que si dejo una cordera es porque los padres eran buenos. Y si los padres eran buenos, la cordera supuestamente va a ser mejor que la madre. Entonces, si tenemos un lote de 500 corderas, que son lo mejorcito de nuestra explotación, y de esas 500 seleccionamos solo 150, estamos seleccionando mejores animales que los animales que estamos inseminando de alta producción. Entonces, de esos animales vamos a obtener mejores en reposición. Y por eso yo normalmente siempre hago otros 2 lotes de corderas de reposición. En cuanto a qué animales elijo para hacer reposición, por lo que hablábamos siempre se establece el criterio de valor genético, ICO, número de lactación, facilidad de ordeño, y en función de eso nosotros calculamos las hembras que tenemos que tener para o mantener o bien aumentar, y en función de eso establecemos el límite de corte de los animales en función de su producción. Y antes de que lleguen al parto, lo que hacemos es, como tenemos parideras concentradas de 25 días, lo que hacemos es ya hacemos un lote. Hacemos 3 loteados. Hacemos un loteado de hembras que se van a criar machos para la explotación, otro lote de hembras que van a dejar corderas para reposición y el otro lote de hembras que por sus datos no vamos a dejar nada de reposición. Eso parece que es así un poco extraño, pero es muy sencillo. Siempre cuando te vas a casa a dormir, pare la oveja que más leche da al lado de la que menos leche da. Y te toca quedar las 2 corderas porque no sabes si es la buena o es la mala. Entonces te toca quedarla hasta que haces el ADN. Cuando haces el ADN dices, qué puñetera, parió al lado de la buena. Entonces por eso hacemos siempre los lotes para evitar que haya ese cruce de animales buenos y animales malos. Muchas gracias, Fernando. Manuel. Nosotros miramos todo para inseminar las ovejas, miramos padres, madres, abuelos, líneas genéticas que nosotros nos montamos en nuestra cabeza y generalmente cogemos siempre animales jóvenes. Por ejemplo, este año de 180 corderas que crié parían 165 y dejé las 125 corderas que a mi parecer eran mejores y inseminé a 125 y las otras 125 eran ovejas de segundo y tercer parto, que a mi parecer también serían las mejores, que no sé si serán o no serán. Y cuando viene el inseminador, me manda una fotografía por WhatsApp de los carneros que me han tocado y ordeno todas las ovejas, depende del padre, la leche que estén dando, lo que sea, y las ordeno por Excel. Y cuando viene el inseminador, a cada macho del centro, que a mí me parece que va a congeniar bien con esa oveja, pues le ponemos esa dosis de semen. Hacemos para todas monta dirigida, para las 250. Luego, cuando acabamos de inseminar, todas las ovejas que tenemos las dividimos en 3 lotes y tenemos 9 carneros y echamos unos carneros, 9 o 8, depende. Los carneros, depende cómo sean, la línea genética, donde pongamos unas en un sitio, otras en otro sitio, pues echamos unos machos en un sitio, depende para que no haya mucha consanguinidad, otros machos de otro lado, porque yo lo que más miedo tengo en las aves es la consanguinidad. Creo que tenemos demasiado de muchos carneros, de muchos abuelos, y creo que tenemos que abrir nuevas líneas genéticas. Llevo 3 años discutiendo con Fernando para que nos haga un programa informático para hacer las inseminaciones dirigidas y siempre dice para el año que viene. Bueno, pues para el año que viene está preparado, no os preocupéis, para el año que viene está preparado. Y luego para criar las corderas miramos mucho que las ovejas se ordeñen fácilmente, que se ordeñen todas a retirador, que tengan casi la ubre perfecta y que aguanten mucho tiempo la leche, que llegue septiembre, octubre y las ovejas sigan dando leche, que no se sequen en San Fermín, que sigan todavía más dando leche. Pues muchas gracias, Manuel. Fernando, ya te han hecho la carta a los Reyes Magos otro año, ahora que estamos ya en época. Para el año que viene. Para el año que viene. Pues Antonio, ya para concluir.
Bueno, pues nosotros la selección de los animales, de las hembras adultas que vamos a inseminar, pues lógicamente pues, se hace por valor genético, un poco combinando tres cosas aproximadamente. Valor genético, la última lactación o lactación en curso e historial de lactaciones. Si vamos a inseminar, por ejemplo, un grupo de 150 animales, hacemos una preselección, aunque ellos previamente, nosotros, bueno, es decir, nosotros agrupamos los animales por lotes de producción, a partir de que es un animal potencialmente cubrible, no sé si es la palabra, es decir, que lleva más de 90 días paridas. A partir de ese momento, los animales los empezamos a agrupar por producción, con lo cual, cuando llega el mes de agosto y tenemos que decidir crear un lote de inseminación, prácticamente esos animales ya se han agrupado solos. Es decir, en ese grupo están los animales más productivos y que más han aguantado la producción desde la primavera. Habrían parido más o menos en el mes de febrero o marzo. O sea que ya están agrupados ahí. Hay algunos que igual se han quedado descolgados, animales muy buenos que se han quedado descolgados en ciertas parideras y están en otros lotes y demás, o están secas o están en más baja producción, que las metemos en el lote. Pero bueno, si hay unos 150 animales para cubrir, seleccionamos unos 200. A partir de ahí empezamos a desechar. En primer lugar, por valor genético alto, pero que no hayan demostrado su capacidad de lechera. Porque sí, el numerito del valor genético es muy bonito, pero lo tiene que demostrar. Luego, por producción, porque no hayan pues en las últimas dos lactaciones, parideras o lactaciones, no hayan alcanzado un volumen de producción óptimo, alto. Y en tercer lugar, por edad, aunque la edad no es un condicionante. Este año, porque sirva un poco de ejemplo, hemos inseminado animales del año 2008, alguno, y alguno del 2009. O sea que no es un condicionante tampoco la edad. No vamos a meter animales viejos, pero tampoco los vamos a desechar si son animales excepcionales. Y así nos quedamos pues, con las 150 animales que se van a inseminar, se pone siempre alguno más de reserva por pérdidas de esponjas y demás, y en ese mismo momento en que decidimos qué animales se van a inseminar, un mes o aproximadamente antes de la colocación de esponjas, esos animales ya están solos en un lote y no se vuelven a mezclar. Ahí están, ya se les empieza el tratamiento vacunal, vacunación de pues, abortos y demás, y ya no se vuelven a mezclar hasta la retirada de los sementales, es decir, inseminación, recelo, y hasta que no se retiran los animales, los sementales, no volvemos a mezclar los animales que se han inseminado. A no ser que se sequen y haya que quitarlos del lote de ordeño, evidentemente. Y luego, en la segunda parte de la pregunta, ¿cómo seleccionamos a las corderas de reposición? Pues nosotros seleccionamos por producción de la madre, combinado también, evidentemente, con el valor genético. Inseminamos, si podemos, a la totalidad de las corderas de reposición. Y si no las inseminamos, se dejan todas las hijas de las corderas, se cubran o no por inseminación o por monta natural. Perfecto. Bueno, si tenéis alguna pregunta más... Pues yo sí tengo una. Ahí... ¿Puedo...? Fernando, es que, venga, sí, el micrófono mientras llevan el micrófono... Has comentado, es que a lo mejor he entendido mal lo de la recría. Has dicho que todas las corderas que dejéis de reposición las insemináis y dejáis recría de esas corderas que habéis inseminado. Vale, esas corderas que tú estás inseminando no tienen un valor genético, tienen un índice de pedigrí. Tú estás presuponiendo que esa oveja es buena. ¿Por qué descartas una oveja adulta por un alto valor genético y en cambio inseminas una cordera con un alto valor de índice de pedigrí? Bueno, porque la cordera viene ya de una línea, de una madre que ha demostrado su producción, independientemente del valor genético o no, pero la madre ya ha demostrado la producción. Da la casualidad que en el 90%, el 95% de los casos se combina producción con valor genético. Y hombre, yo confío en mis corderas. Y en cuanto a las madres, ¿por qué las desecho? Pues porque la mujer de César no solo tiene que parecerlo, tiene que parecerlo. Entonces, hasta que no demuestren la producción de lechera, no dejamos Vale. Que normalmente viene acompañado. Es muy raro que se dé un caso de una oveja de un valor genético de 80 y que tenga una producción de 300 litros. Eso pues, se puede dar. Yo la tengo en mi casa, ¿eh? Sí, pero... La tengo en mi casa yo. Bien, pero eso es una oveja más 100 y de 300 litros. Bien, y ahí está. Ahora llega la pregunta, ¿qué parte de esa pérdida productiva se debe a la genética o a una mal
y al manejo nuestro. ¿Qué he hecho yo mal para que esa oveja haya dado 300 litros? No está, la oveja existe. Yo creo que también lo que ha mostrado Gel esta mañana, al final, pues siempre hay esas variaciones de 5% que no demuestran lo que tiene su potencial, pero la curva, la pendiente que tiene, es incontestable el efecto de la genética en el esquema de selección. O sea que, y que lo estáis haciendo bien, pues es fundamental. Buenos días. Yo quería haceros una pregunta a los tres, solamente contestar con un número. Los 4. Uno es si hacéis mantenimiento de la sala de ordeño, cambio de pezoneras y si sabéis los litros por punto y hora de la ordeñadora. ¿Quién contesta primero? Bueno, Litros por punto y hora. sí. Bueno, litros por punto y hora lo desconozco porque a mí me parece un dato. Para mí, yo no analizo ese dato. Yo los datos que analizo son ovejas hora, que ordeña la máquina, ovejas obrero, que ordeña la máquina, litros hora y litros obrero. Esos son los datos que yo analizo. Por punto, yo hasta ahora no lo veo, para mi análisis, yo no lo veo pertinente. A lo mejor estoy equivocado y tengo que empezar por punto. Mantenimiento, siempre, porque para que funcione bien la sala de ordeñar tiene que tener un correcto mantenimiento. ¿Ovejas hora y litros hora? Pues ahora mismo estamos en 400 ovejas a la hora, 400 litros, depende de la época, si tenemos más producción o menos producción, pues estamos entre 300 y 400 litros a la hora y 2 ordeñadores en la sala de ordeñar. No sé si te he contestado. Claro, yo digo en el caso de mi ordeñadora. ¿Algunos más queréis contestar o damos paso a Luis Las, que te pregunta por el tiempo, más que nada? Hombre, yo revisiones, evidentemente creo que todos hacemos revisiones. Está claro. Unos 2 veces en el año, otros 1, pero bueno, y luego los litros por punto por punto, persona y hora, pues hombre, la variación es importante dependiendo en el estado reproductivo del animal, en qué momento se encuentre. No es lo mismo ordeñar animales recién paridos que animales con 150 días al parto. O animales jóvenes de primer parto Porque y animales de tercer parto. Porque estén entrando en sala de ordeño animales que hay que retirar el calostro, en fin, muchas variables. Luis. Sí, tenía una pregunta para los 4. Como ha dicho José Antonio antes, hay tantos modelos de gestión como explotaciones de ovino de leche, en este caso. Y eso creo que todos lo tenemos claro porque todos habéis asentido con la cabeza cuando lo ha dicho. Para mí eso es un problema del sector. Es decir, si nos vamos al porcino, el 99% de las explotaciones funcionan exactamente igual. Si nos vamos al vacuno también, si nos vamos a avicultura, cualquier sector. Entonces, para mí eso es un problema. Entonces, yo quería haceros una pregunta a los 4 y que me contestáis sí o no para ver si podemos irle buscando solución a este problema. Mantecón nos ha presentado unos datos, creo que excelentemente, que son datos, no son opiniones. Es decir, él ha cogido todas las lactaciones de la asociación, los ha metido al ordenador, le ha dado 200.000 vueltas y ha salido unos datos. Entonces, esos datos nos han indicado qué es lo que, según su opinión, tenemos que hacer. Es decir, los datos que aparecen no son su opinión, son los datos reales. Entonces, yo os pregunto ahora a vosotros, ¿habéis sentido hoy la necesidad de llegar esta tarde a casa y lo primero que tenéis que hacer es cambiar vuestro calendario de parideras y el manejo de las corderas para cambiar esa primera edad al parto? Decidme si sí o si no. Dale, pregunta interesante. Yo por supuesto que no. Yo no voy a cambiar nada. Mantecón vive en su casa, tiene su trabajo y yo te quiero le a ordeñar. Entonces yo no quiero trabajar, lo siento, no cambio nada. Bueno, ¿Lo demás? a ver, la verdad es que es una pregunta bastante complicada, porque yo pienso que es bastante complicada en el sentido de que cada uno planteamos en nuestra explotación, primero, lo que la propia explotación nos permite hacer, es decir, el tipo de animales que tenemos nos permite hacer, y otra, en función de los instrumentos que tenemos para hacer funcionar esa explotación, nos permite. No es lo mismo una empresa que ya tiene una proyección futuro, tiene un relevo generacional, a una explotación que de aquí a 10 años va a acabar. Eso lo primero a la hora de plantear el modelo de producción de cada explotación. Después, con referencia a lo de las corderas, yo creo que ya llevo mucho tiempo dándolo vueltas y hemos ido adaptando la explotación al cambio de 4 épocas de parto a 5 épocas de parto. Más, menos, pues eso es la pregunta que se tiene que hacer cualquiera. ¿Por qué yo he decidido cambiar? Yo he decidido cambiar porque el modelo de producción que tengo actualmente
me provoca muchos periodos improductivos ocasionados porque la distancia que tengo entre una época de cubrición y otra época de cubrición son muy altos. Estuve analizando y valorándolo con el resto de la explotación y llegamos a la conclusión que para disminuir esos tiempos y disminuir los periodos improductivos teníamos que introducir una paridera más para que el tiempo entre cubrición y cubrición fuese menor. Para no aumentar la carga de trabajo, ¿qué es lo que hicimos? Dijimos, si ahora tenemos 4 parideras y tenemos 30-35 días de cubrición, ¿por qué no introducimos una época más de parto y bajamos días de cubrición? Al final tenemos los mismos días de parto, pero las ovejas que se nos secan antes por lo que sea, aun siendo buenas productoras, se nos cubren antes. Bajamos periodos improductivos con, entre comillas, la misma carga de trabajo. Los demás, me gustaría que me contestarais. Hombre, cada uno en su casa sabe la situación que se tiene que amoldar a cada cosa. Eso es como todo, que es muy bonito las cosas, pero luego cada uno sabe en su casa, tanto obreros, tanto las alas de ordeño que tiene cada uno, todo. Cómo adaptarse, hombre. Sobre lo de las corderas sí que me ha gustado lo de adelantarlas el parto. Que yo a los 15 no me paren hasta los 15 meses. Vamos, que había visto que si no estaban formadas con 15 meses, que retrasándolo, que yo veía que la primera lactación que hacían no era igual que la hacía con 15 meses. Vamos, ahora viéndolo con datos, habrá que estudiarlo. A ver. Bueno, yo no voy a cambiar nada. Yo creo que, vamos, ahora mismo lo que hago es porque creo que es lo que más se ajusta a mi forma de trabajar y bueno, pues cuando he expuesto el caso de las corderas es porque me doy cuenta de cuáles son mis errores, cuáles son mis problemas, entonces tengo que ir a ellos, no quiere decir que cambie todo el sistema de gestión de la granja. Aquí hay tantos sistemas de gestión porque somos tantos ganaderos, es decir, tú vas mañana a poner una granja de pollos, haces una llamada y te dicen qué tienes que hacer, desde el primer ladrillo hasta el último tubo. Y en ovino no hay tantos sistemas. Aquí hay ganaderías que se combinan con agricultura, ganadería sola, más agricultura menos. Entonces, los sistemas de gestión yo creo que hay tantos como ganaderos. Y luego, pues, yo es que creo que el sistema que estamos haciendo sí que, bueno, pues seleccionamos por producción, las corderas intentamos llevarlas en el momento óptimo de cubrición, siempre y cuando se pueda. Si no se puede, pues no se puede llevar. Ahora mismo, por ejemplo, este año hemos hecho un sistema de recría de corderas que va por lotes. Es decir, en vez de tener, si tenemos este año una reposición de 240 animales, hemos hecho lotes de corderas de 50 animales por lote. Les damos de comer 4 veces diarias el pienso, forraje a libre disposición, lotes pequeños. Si la cordera no alcanza el tamaño en su momento, es una cordera que se está quedando, la cambiamos de lote. Los lotes más pequeños los suplementamos. Entonces son maneras de, no es cambiar el sistema de gestión, pero sí es intentar un poco limar esos errores que hacen que pierda dinero. Ángel, gracias. Sí, bueno, yo quería comentar, como dicen, por alusiones, todo el rato, en primer lugar, que yo dejar muy claro 2 cosas. Yo no he venido a vender ningún sistema. Como bien ha dicho Manuel, en nuestro trabajo cobramos igual habiendo hecho el análisis de gestión o no habiéndolo hecho. Simplemente hemos disfrutado haciéndolo y solo pretendíamos contar lo que veíamos. Si alguien ha sacado la conclusión de querer vender algo, claramente se ha equivocado o yo lo he hecho muy mal. Pero sí es claro una cosa. Dentro de ese conjunto de datos hemos estado todo el rato hablando de datos medios. Y al final, en una de las últimas, lo más importante, que lo acaba de decir Luis, es que cada explotación, creo que además lo remarqué, necesita su plan de gestión. Dentro de los datos medios que estamos hablando, algunos de los que estáis en la mesa, me consta que del 16,7 de edad al primer parto, algunos estáis en 13,8, otros en 14 y otro con 12, dependiendo de cada explotación, y otro con 19. Por eso, cada modelo de gestión debe adaptarse a la explotación. Y claramente se menciona que cada explotación es un sistema.
Yo lo veo lógico. Conociendo la historia y la situación, es absolutamente normal. Necesitamos, yo le he calculado, una generación para que los sistemas se lleguen a estabilizar. No nos ha pasado afortunadamente o desgraciadamente como en el vacuno de leche, que decidimos un modelo al americano y teníamos donde adquirir genética, donde adquirir sistemas de alimentación y donde adquirir sistemas de manejo, y técnicamente teníamos que adaptar eso. Aquí vosotros venís creando un sistema de explotación de unos sistemas tradicionales. Del primer trabajo que yo hice en el año 81, hablábamos de 67 litros por oveja en Castilla y León, con no llegaba al 10% de máquinas de ordeño, que hoy os parece mucho, pero tampoco son tantos años, a unos modelos como los que hemos visto de 400 litros y con una particularidad: ni habéis tenido ni vais a tener posibilidades de copiar de otros sistemas paralelos. Y eso es un limitante a la hora del desarrollo y necesita simplemente años. El vacuno lo ha tenido más fácil en ese sentido porque apostó por un modelo y es tirar de listado machos. ¿Cuánto quiero? 22.000 en la lista y elegir. Vosotros tenéis que ir creándolos. Y eso hace que cada explotación todavía tenga un sistema y un modelo. No sé si os habéis fijado hoy o en cualquier otra reunión. El ejemplo son las salas de ordeño. Si hay diversidad en producción, no os cuento yo en instalaciones. En algún momento de 37 explotaciones había 29 modelos de sala de ordeño, cada uno con la particularidad artística del ganadero. Yo 16x2, yo 17 y a todos les va bien. Yo 17,5 por 3, yo 24 por 22, yo... Y decías, ¿y una es mejor que otra? Con sus particularidades, cada uno en su sistema. Pero también hemos ayudado con nuestra mentalidad a que esa diversidad sea todavía mayor. Gracias, Ángel. Bueno, y simplemente para concluir ya, por poner un poco la conclusión a la jornada de la mañana, yo creo que todo lo que tenemos claro, lo que comentáis, que cada explotación es un mundo y es una gestión independiente y hay que hacer un traje a medida a cada explotación, pero sí que da gusto a ver 4 entrenadores, a un Mourinho, a un Del Bosque, a un Cholo Simeone y a un Benítez, que cada uno hace su gestión con su técnico y lo afináis. Pero sí que está claro que cada vez ponemos más datos, que es lo que nos faltaba siempre en el sector, en la mesa, y como cada explotación es un mundo, pero sí que como agrupaba antes Ángel en su estudio, las explotaciones, no cada explotación es un mundo, pero vamos a ir modelizando. Ya cada vez tenemos más claro el modelo ASAP de Manuel de un parto al año o el de Fernando 5 paridas al año, y podemos, para gente que se incorpore, yo ver positivo de que la gente que se incorpore, sabemos decir, pues mira, si haces esto, lo que comentaba antes Chema en su presentación, modelos predictivos de que si te estás en estos parámetros y con estos costes, ya puedes asegurar y hacer unos presupuestos que están un poco el siguiente reto que tenemos en el sector, ¿no? Es decir, que ya como empresarios que somos, también eso va a suponer lo bueno de hacer gestión, que tenemos datos y sabemos por lo menos a dónde va a llegar. Y luego también lo que ha presentado Geles y Juan José. Si todo esto de cómo afinar la ganadería con esta gestión y luego con la genética, yo creo que tenemos pues herramientas para poder seguir mejorando. Y al final, como dice un poco aquí el cartel de nuestro amigo José Mari Navarro, el tú decides. Al final, estar en ASAFE, en estar en control lechero, hacer gestión y hacer estos sistemas, es vuestra decisión y vosotros sois los que decidís. Al final, esto nadie es impuesto y somos libres. Así que, nada, pues sabéis. Sí, quería hacerle una pregunta a los chicos. ¿Cuántos metros disponéis por oveja en nave? En las instalaciones, claro. Sí, actualmente estamos cerca de los 2, porque tenemos intención de ampliar y de ampliar ganado. No, pero eso no es lo que yo pregunto. ¿Cuántos metros utiliza una oveja? ¿Cuántos centímetros por ovejas? No es que tengas ahora 2, porque pienses ampliar animales. Sí, ahora mismo, en la actualidad, pues hay 1.750 ovejas y más o menos hay unos 3.000 metros cuadrados cubiertos, sin contar las salas de lactancia. No,
No, yo digo estancias de las ovejas. Pues eso, más o menos. Yo acabo de echar una cuenta así rápida. Me salen 2,38. Ahí quitamos pasillos de manejo y la zona de movimiento de los animales. Pero en ovejas adultas, en madres, 2,38. Luego lo de las corderas es otra cosa aparte que tendría que calcular, pero bueno, aproximadamente. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Yo quiero agradecerle especialmente, que es la primera vez que lo hacemos, a los 4 ganaderos vuestra participación, el abrirnos vuestra explotación, el dar vuestros datos y aceptar el reto, porque no sabíais a lo que veníais y creo que lo habéis hecho genial. Yo os pido un aplauso para ellos.